representantes del sector privado, saludo con especial afecto al señor Vinicio Cerezo y a los esfuerzos que se han hecho, sobre todo de la primera convocatoria del Consejo Empresarial Mesoamericano. Yo me voy a permitir presentarles muy brevemente este documento y voy a pedir la asistencia de los colegas de pantalla para que me pongan por favor la presentación y vamos a la primera de inmediato. La siguiente, por favor. Bueno, hay algo que yo quería reflexionar con ustedes antes de comenzar la presentación de Mesoamérica, y es que hay 5 factores que están complicando el escenario global hoy día. Hay una desaceleración sincronizada de todos los países del mundo, con excepción de la India. Todos los países del mundo desaceleran, incluido Estados Unidos. Levemente, pero hay una desaceleración. Ese tema está conectado con un debilitamiento generalizado del comercio global. La Organización Mundial del Comercio había calculado que este año podíamos llegar a crecer 2,6 en el comercio global. Estas cifras están totalmente obsoletas a partir de mayo por las crecientes tensiones comerciales. De hecho, no sabemos si siquiera vamos a llegar a un 0,1% de crecimiento del comercio global. Esta es una alerta muy fuerte porque se ha desacelerado la demanda global, particularmente la región, una de las regiones más afectadas ha sido Europa. No en vano hemos conocido los anuncios recientes del gobierno alemán para estimular su economía con 50.000 millones de euros ante un crecimiento muy reducido en el primer semestre, bueno, en el segundo semestre de este año de 0,1%. Incluso si hubiera sido negativo, Alemania estaríamos hablando ya de una recesión técnica por los 2 trimestres consecutivos. Entonces, la situación mundial es verdaderamente preocupante, hay una mayor incertidumbre y una gran volatilidad y fragilidad financiera. La única noticia, yo diría, positiva dentro de este marco es que la Fed, la Reserva Federal, bajó en 25 puntos base la tasa de interés. Y es la primera vez que lo hace desde el 2008. Y esto abre algo de espacio a nuestras economías para poder hacer políticas activas de expansión monetaria. La tensión comercial y tecnológica, y más bien tecnológica, es algo que preocupa fuertemente y que se agudizó sobre todo a partir de mayo. Mayo del 2019 será un mes inolvidable desde el punto de vista de la economía mundial, porque fue donde se anunciaron aranceles más altos de Estados Unidos hacia China. Había anunciado 300.000 millones de aranceles más hacia septiembre, que lo pospuso hasta finales de año. Eso ha liberado un poco las tensiones comerciales, pero sin duda hay una fuerte tensión que también ha tenido un impacto muy fuerte en la inversión extranjera directa que ha llegado a nuestra región y que se ha desacelerado con preocupación. Hemos visto la desaceleración de la inversión extranjera directa, quizá con excepción de Panamá y República Dominicana, que son los 2 países que siguen reteniendo una buena participación, pero siempre con desaceleración también. Es decir, a pesar del buen desempeño de estas 2 economías, se sigue observando una desaceleración. En la región, nosotros, y el otro gran tema es el cuestionamiento al sistema multilateral. En este caso, por supuesto, hablamos de la Organización Mundial de Comercio, en donde hay dificultades en la negociación y eso no les conviene a los países en vías de desarrollo. Y ese es un tema de mucha importancia que tenemos que participar en las negociaciones de la OMC, sobre todo de cara a diciembre. La siguiente, por favor. Mesoamérica, en realidad, en el caso de nuestra región, todas las economías, más bien 21 de las 33 economías desaceleran en su crecimiento, ¿verdad? Hay excepciones. Una de las excepciones que está aquí en la mesa es Colombia. Colombia es una economía que no desacelera, por el contrario, tiene un impulso y hay razones por las cuales Colombia ha podido mantener un impulso de crecimiento más alto que el resto de la región. Pero en realidad, ¿qué es lo que le ha pasado a América Latina y el Caribe? Es que hay 2 motores del crecimiento que han sido nulos en su contribución, que es la inversión y las exportaciones netas.
Nuestras exportaciones netas son de cero, son nulas en este momento, y eso realmente ha creado problemas y ha creado sobre todo un problema de restricción del espacio fiscal estructural que limita las políticas contracíclicas, a pesar de que es el momento de hablar de políticas anticíclicas, y creo que con la presencia de los bancos aquí, del BID y de la CAF, creo que es muy interesante. Estábamos conversando un poco antes y después de ver el video. Creo que nuestros bancos regionales, el BID, la CAF, el BESI, el Banco Centroamericano, debemos invitarlos a que nos ayuden a tomar medidas anticíclicas ante un problema que estamos enfrentando hoy. Porque el tema de nuestra región es que, a pesar de que la región se ha endeudado, y sobre todo el sector privado, este endeudamiento no necesariamente se ha traducido en inversión productiva. Y ese es un tema que tenemos que abordar. ¿Por qué no la inversión? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la inversión privada tenga mejores estímulos y sobre todo aporte en lo que es la productividad, que es uno de nuestros graves problemas en la región? El mundo, entonces, como yo decía, en realidad la economía mundial, que se expandió en 2018 un 3%, este año la expectativa es de 2,6%, todas las economías desaceleran, como les digo, con excepción de la India, pero China, pero Rusia, pero Europa, Japón, Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros creemos que Estados Unidos se desacelera al menos a un 2,5%. Y en nuestra región es el quinto año consecutivo en que nuestra región no tiene un crecimiento, digamos, una dinámica de crecimiento. Tenemos un crecimiento de 0,5% para toda la región. En el caso de Mesoamérica, es muy importante, representa, ya se dijo aquí, así es que no lo repito, 33% de la población y 33% del PIB de la región. Es muy importante, con economías muy heterogéneas, no cabe duda. Y nuestras economías en Mesoamérica son muy abiertas y muy integradas, pero por esa misma razón están muy expuestas a la incertidumbre y a los shocks internacionales. Esa misma apertura que se dio en el tiempo. Y además son países hoy considerados de renta media, aunque sea de renta media baja y alta, y eso está frenando los fondos concesionales y el tratamiento especial, que se llama tratamiento especial y diferenciado en la OMC inclusive, y eso no está, nuestros países están teniendo dificultades para acceder a estos financiamientos concesionales y tratamientos especiales por su característica de países de renta media y sin analizar, solamente considerando el PIB per cápita, cosa que es un poco injusto para una región que tiene tantos otros temas y problemas. Tiene, ya se dijo aquí, una gran riqueza, pero que está muy presionada por el cambio climático y los desastres, y muchas alternativas en el sector agropecuario. La siguiente, por favor. Miren ustedes cómo Mesoamérica y Centroamérica en general tiene un crecimiento, sobre todo Centroamérica. Estas son las tendencias. La línea roja es Centroamérica, y miren ustedes cómo Centroamérica tiene un crecimiento más dinámico desde 2014 que América del Sur y el conjunto de la región. América del Sur, de hecho, está en un crecimiento negativo de menos 0,7, América del Sur, ¿verdad? Y la región 0,5, y Centroamérica permanece como una economía dinámica. La siguiente, por favor. En Mesoamérica nosotros vemos que el conjunto de los países de Mesoamérica, aquí sí agregando Belice, Colombia, México y todos los países centroamericanos, creció en 2018 3,9%. Y ahí es donde observamos para 2019 una leve desaceleración de 3,5%. El país más afectado sin duda es Nicaragua, pero hay otros países que también tienen una desaceleración importante, y como dije antes, el único país que tiene un dinamismo de crecimiento mayor, bueno, hay dos, es Colombia y Panamá, ¿verdad? Mayor al 2017, pero menor en relación a su tendencia histórica. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las perspectivas para 2019? Nosotros creemos que efectivamente la desaceleración, y hacia el 2020, como conversábamos con el presidente esta mañana, sí va a continuar la desaceleración
En realidad, lo que va a impulsar el crecimiento en nuestra región, en Mesoamérica, va a estar impulsado fundamentalmente por la entrada de remesas, las expectativas moderadas de inflación, porque esta es una región que ha sabido mantener los niveles de inflación bajos, ha tenido un comportamiento macroeconómico muy estable, pero a veces sacrificando a través de ajustes, ¿verdad?, a gastos tan importantes como es el gasto social o el gasto en infraestructura inclusive, ¿no? Entonces, la economía de Estados Unidos va a seguir un crecimiento sólido, pero las exportaciones de nuestra región se han visto muy afectadas justamente por la incertidumbre y las tensiones globales. Aquí vemos entonces que en nuestras proyecciones, al menos, Colombia es la única economía que en 2019 no desacelera, sino que manifiesta un cierto impulso. La siguiente, por favor. La ventaja que tiene nuestra región y la Mesoamérica, en particular, porque si toda la región no tiene esta ventaja, ¿verdad? O sea, tenemos dos focos de preocupación en la región de América Latina y el Caribe. Uno es Argentina, con una deuda externa muy alta, y por supuesto el Caribe, que aquí por supuesto se menciona Belice, ¿verdad? El Caribe tiene niveles de endeudamiento externo muy altos, superiores en ocasiones al 90% del PIB en promedio, en tanto que en Centroamérica, México y Colombia, esta deuda externa se ha mantenido en niveles de sostenibilidad. Costa Rica subió un poquitito más del nivel de sostenibilidad, aquí estoy viendo al señor canciller, quien sabe que lo que digo es verdad, pero no cabe duda que los gobiernos de esta región han hecho esfuerzos muy importantes para mantener la deuda en niveles sostenibles. ¿Y por qué es importante? Porque ante la subida de tasas de interés del año pasado y de los años anteriores, pues obviamente nos subía también el pago de los servicios de la deuda. Ahora vamos a tener un pequeño veranito con esta bajada de los 25 puntos base, sobre todo los que están endeudados en dólares. La siguiente, por favor. La inflación, como les decía, es un muy buen indicador en la región, es una inflación moderada. La inflación promedio de esta región se situó en 2,3% en 2018, en contra del 3,7% en 2017, o sea, es una región que ha mantenido la inflación bajo control. Y esto es muy importante porque da señales al exterior de macroeconomías estables. No es el caso de muchas economías de Sudamérica, en donde vemos que la inflación ha aumentado en forma importante. La siguiente, por favor. Hay dos cosas que en esta región favorecen, y sobre todo a Centroamérica. Una, sin duda, es el aporte de las remesas al PIB. Miren ustedes cuánto pesa las remesas en el PIB de El Salvador. Pesan 20,7% del PIB. En Honduras 20,4% del PIB. O sea, eso es lo que están recibiendo, el aporte del financiamiento de las remesas que llega como aporte al PIB. Y esto es muy importante porque si aprendemos a hacer algo más, yo diría, productivo con estas remesas, en conjunto, por supuesto, con las familias de los migrantes, creo que ahí hay una gran oportunidad. Los términos de referencia este año favorecen a Centroamérica, porque los precios de las materias primas van a decrecer en un 5%. Por ejemplo, el petróleo se estima que va a caer en 10%. Y esta es una región importadora neta de petróleo, con excepción, por supuesto, de Colombia y México, pero esto favorece, vamos a decir, a Centroamérica porque sus términos de intercambio son positivos, así como los del Caribe, en tanto que el resto, los exportadores de hidrocarburo y de materias primas mineras, que también va a tener una caída en sus precios, pues no es tan favorable. Claro que en la región lo que hay que vigilar son los precios de las bebidas tropicales, el café, por ejemplo, y esa es una negociación que de conjunto se debería hacer para que ese precio realmente no sea tan bajo y que estoy mirando aquí a mis colegas de México, porque ellos pueden también ayudar mucho a que el comercio intrarregional del café, ¿verdad?, nos elimine esa enorme exposición. Adelante, por favor. Entonces, otro tema interesante en esta región de verdad es el tema del empleo. Ha habido una tendencia favorable en la creación de empleo. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Sabemos que el empleo es uno de nuestros objetivos esenciales, sobre todo yo creo que en todas las economías
se busca crear empleo y ha habido la creación de puestos formales. Yo quiero reconocer aquí, por supuesto, el caso de República Dominicana. Ha habido creación de empleo en algunos temas, en algunas economías muy importantes. Entonces creo que ahí tenemos que reconocer que nuestra región está haciendo esfuerzos. Colombia y Costa Rica habían decidido bajar a un dígito la tasa de desempleo, han tenido una leve subida a 10,3 ambas economías, entonces hay que vigilar que no se nos vaya a 2 dígitos el desempleo. La siguiente, por favor. La desigualdad, nuestro gran, yo diría, el gran talón de Aquiles de nuestra región, la más desigual del mundo, es la desigualdad. Pero fíjense que esta región, de aquí vemos dos momentos de la región. Entre 2002 y 2014, la región bajó, disminuyó la desigualdad por políticas públicas, por los programas de transferencias condicionadas que todos los países tienen, por transferencias fiscales muy importantes que se hicieron en la región. La desigualdad tuvo una disminución importante, sobre todo entre 2002 y 2014. ¿Qué fue lo que aumentó? El ingreso de los hogares más pobres. Sin embargo, a partir del 2014 sigue disminuyendo la desigualdad, sin embargo a una menor velocidad. Entonces, si nosotros disminuimos medio punto porcentual del Gini anual, si ese fuera un compromiso, eso estimularía fuerte, no necesitaríamos crecer a tasas tan altas. Nosotros hemos hecho un escenario en la CEPAL de que si nosotros lográramos disminuir la desigualdad un medio punto porcentual por año, medio punto, quizás esto podría contribuir al crecimiento del PIB posiblemente en un 1 o 2%. Es muy importante porque eso va a ¿qué? A impulsar uno de los motores que es el consumo. Pero el consumo de los hogares más pobres, ese es el consumo que queremos, no de los más ricos porque ese es suntuario, queremos el de los más pobres. Y la otra es cómo eliminamos la pobreza y la pobreza extrema. También se han hecho esfuerzos, miren ustedes, la verdad es que ha habido avances muy importantes en esta región. Vemos casos para mí un caso muy importante es el caso de Costa Rica en la disminución de la pobreza, Panamá, bueno, sin duda Nicaragua, México, todos los países han logrado la disminución de la pobreza. Colombia vuelve a surgir como un tema muy importante. Bajaron del 45% en 2002 al 30% en 2017, 15 puntos porcentuales. O sea, sí se puede reducir la pobreza. Claro que hay que dedicarse, ¿verdad? La siguiente, por favor. Ahora, el gran tema de nuestra región, yo sé que ayer el querido canciller de Belice lo planteó, la educación. Nosotros aquí hemos analizado a detalle cuál es la universalización de la educación a nivel primario, y además muchos jóvenes que no acceden a la educación secundaria y mucho menos al nivel terciario. Entonces, ahí lo que estamos analizando, hicimos una desagregación por quintiles. ¿Quiénes son los que no están llegando del quintil 1, por ejemplo, a la educación, en este caso secundaria? Bueno, 45% no está llegando 45% llegan a la educación secundaria del quintil 1 en Colombia, pero cuando nos vamos a Guatemala solo el 9,6%, o cuando nos vamos a El Salvador 12,7%. Entonces ahí hay que poner ojo para ver cómo logramos que los quintiles más pobres puedan alcanzar el nivel secundario. ¿Y por qué el secundario es tan importante? Porque ese es el cambio fundamental para poder absorber el progreso técnico. Aquel joven que llega a la secundaria tiene ya capacidades para irse a diferentes sectores con capacidades técnicas o bien universitarias si quieren proseguir, pero ya en ese momento ya pueden hacerse cargo del progreso técnico. Y del lado derecho ponemos cuántos jóvenes entre 25 y 29 años que concluyeron la educación terciaria. Y miren ustedes que nuestras cifras son muy bajas, aún en el último quintil. El país donde más hubo educación terciaria, Nicaragua, llegó al 50%. Es decir, necesitamos hacer un esfuerzo mayor en este terreno. La siguiente, por favor.
Entonces tenemos desafíos sociales, ya se plantearon en el video y se está planteando lo que se está haciendo, que es la salud, la doble carga de la desnutrición, anemia y obesidad que nos está afectando, el 80% de la población en zonas urbanas, hoy día un crecimiento explosivo de las zonas urbanas y los riesgos de la vivienda informal porque no hay suficiente crédito, eso lo estamos analizando en este documento. La siguiente. Y por supuesto el cambio climático, ya lo decía el presidente Juan Orlando Hernández, Honduras en el índice de riesgo al cambio climático aparece como el número 1 de América Latina y el Caribe. Yo hubiera pensado que era el Caribe, para ser franca, por su carácter insular, es Honduras, ¿no? Y el séptimo es El Salvador. Entonces, y por ahí anda Guatemala, es decir, la exposición a sequías, la exposición a inundaciones, es uno de los graves temas. ¿Y por qué es injusto? Porque esta región mesoamericana solo contribuye con el 1% de los gases de efecto invernadero. Entonces, la negociación que hay que hacer con los países desarrollados es, a ver, esta región contribuye con el 1%. Ustedes tienen que ayudarnos y pagarnos por la adaptación. Y no es a través solo del Fondo Verde, hay otros mecanismos financieros y esto es lo que se debe tratar en la Asamblea General que viene en septiembre. Yo los invito a ustedes, jefes de Estado, de Gobierno, cancilleres, que lleven posturas muy fuertes para que se haga justicia a un tema realmente de que esta región contribuye con 1% y es la más afectada, quizá de muchos. La siguiente, por favor. ¿Y qué es lo que se está afectando en esta región? Bueno, se está afectando sobre todo dos de sus principales cultivos, el café y el maíz. Nosotros hemos analizado qué va a pasar con la temperatura, cómo se está incrementando y qué impacto se está teniendo la sequía en estos dos cultivos centrales. La siguiente, por favor. Ahora, esta región tiene economías muy abiertas, por lo tanto, el comercio intrarregional es el camino, es hacia donde tenemos que ir, a un comercio intrarregional mucho más intenso. Y esta región ha jugado un papel muy importante en el comercio intrarregional. Si ustedes ven las cifras, la verdad es que Colombia, ¿no? Yo debo reconocer que Colombia es uno de los países que está más de los dos grandes, ¿verdad? Entre Colombia y México. Colombia tiene una mayor integración hacia la región centroamericana, tanto en exportaciones e importaciones como en inversión extranjera directa. México menos. México exporta 2.4% de su total de exportaciones e importa 0,9% de 600,000 millones de dólares anuales, ¿no? que México importa y exporta, solamente 0,9%. Entonces ahí hay un espacio y tenemos que ocupar ese espacio y creo que hay una oportunidad única de hacerlo, ¿no? Los miro a mis compatriotas, pero es que es así. Tenemos que lograr que México compre centroamericano, compre mesoamericano y que se facilite el comercio. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Bueno, porque fíjense ustedes, el comercio de la región, el comercio fuera de la región es 67%. El comercio dentro de la región es 32.4%. La siguiente, por favor. Eso. Ahí. Entonces, si nosotros vemos, ¿saben cuánto es el comercio intrarregional de toda la región? 17%. La subregión que más comercia entre sí es Centroamérica. Es Centroamérica. ¿Y por qué es tan importante? Porque ese comercio intrarregional es entre pequeñas y medianas empresas, es manufactura, es valor agregado. Entonces, es ahí donde hay que potenciar definitivamente el comercio dentro de la región. Pero, por supuesto, la siguiente, por favor. Tenemos que irnos a 4 cosas al menos, que ya lo dijo también el excelente video del BID, que es la integración y la facilitación de comercio. Creo que ahí tenemos que apuntarle, porque la facilitación de comercio, la integración se puede lograr, podemos avanzar en temas de facilitación de comercio que no exigen tanta inversión, que es la regulación, las aduanas, cómo nos ponemos de acuerdo. Por cierto que también la inversión productiva es fundamental en energía, logística, movilidad e infraestructura. Pero también necesitamos crear un espacio productivo. Ya lo dijo Sicafi,
Ya lo dijo el colega empresario de Honduras, de cómo crear un espacio productivo integrado con cadenas de valor que incorporen a las pymes y a las MIPYME. Y por cierto, la energía, la logística, la movilidad y la infraestructura. La siguiente. Ustedes, el mejor ejemplo que yo puedo poner aquí es lo que ustedes han logrado a lo largo de muchos años, muchos esfuerzos, sangre, sudor y lágrimas, como dirían algunos autores. Pero ¿por qué? Porque el CIEPAC ha costado muchísimo, pero es un proyecto maravilloso. ¿Y por qué es maravilloso? Porque si nosotros analizamos la infraestructura que ustedes han logrado en la interconexión eléctrica, esta es una fibra, este es un armado de conectividad mucho más avanzado, por ejemplo, que el que existe en Sudamérica. La dificultad en Sudamérica es que la red de transmisión no tiene capacidad para aceptar energías renovables porque es demasiado inestable. La de ustedes tiene alta estabilidad, o sea, ustedes pueden conectar todo tipo de energía renovable, y esa es la de la derecha, todo tipo de energía solar, térmica, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, a su red de transmisión. O sea, no es solamente entre ustedes conectarse, sino diversificar su matriz energética. La siguiente. Y también lo que se analizaba en el video, cómo lograr corredores integradores comodales. Le hemos apostado demasiado a la infraestructura vial y creo que hay otras oportunidades en el ámbito marítimo, en el ámbito ferroviario, en el ámbito aéreo. Entonces, esas son algunas análisis que compartimos con ustedes, pero para ello el porcentaje de inversión que se requiere es 2,2% del PIB al año, de aquí al 2030. Eso es lo que se necesita, 2,2% del PIB anual. O sea, eso es. La siguiente, por favor. Las 5 economías mesoamericanas, hay 5 economías en esta región que son las más competitivas de toda la región, ¿verdad? México, Colombia, Costa Rica, Panamá y El Salvador aparecen en las fuentes internacionales como las 5 economías donde doing business, ¿verdad?, es una buena alternativa. Pero ¿qué es lo que nos está frenando? Y eso lo ha planteado muy bien el empresariado, y por eso es tan importante poder participar con el sector privado, ir de la mano para identificar los problemas, pero uno de ellos es el acceso al financiamiento. Es un problema. Es un problema que hay que enfrentar, y sobre todo porque es una restricción a las pequeñas, a las medianas e incluso a las grandes empresas. La siguiente, por favor. Y con esto concluyo. En realidad lo que quiero simplemente expresarles, claro, el documento tiene mucho más información y nosotros nos ponemos a la orden para ello, pero creemos que hay sinergias muy importantes entre el SICA con don Vinicio, el BESIE. Necesitamos ¿cómo logramos que la institucionalidad centroamericana, mesoamericana se fortalezca? Y cómo lograr mercados intrarregionales, incrementar la inversión pública y crear condiciones para la inversión privada y llegar a ese threshold del 25%. Yo creo que debe de ser nuestra alternativa. Y subirnos a la revolución 4.0. No hay ni un solo país en América Latina, con excepción de uno, Uruguay, Montevideo, nada más, que ya está en el 5.0. Punto. No hemos logrado. ¿Por qué? Porque necesitamos una infraestructura distinta a la 3.0 y a las 4.0. Y es una infraestructura especial para el 5.0. Nos tenemos que ir para allá, tenemos que analizar dónde están los radios y los puntos que tenemos que desarrollar para subirnos a la 5.0, y ya sin pasar por la 3 ni por la 4, vámonos al 5 de una vez, digo yo. Bueno, y por supuesto la energía renovable. Por supuesto, creo que la construcción de resiliencia es fundamental, sobre todo para la población rural, y asegurar la alimentación, y sobre todo que la migración sea vista como un tema de desarrollo. La migración no es un problema de seguridad nacional, no. La migración es un problema de seguridad humana, y nosotros lo que tenemos que lograr es que la migración sea una opción y no una obligación. Muchas gracias, señor presidente, y tengo el honor de entregarle este documento.
Muchas gracias, doctora Alicia Bárcena, por esa estupenda presentación y esa actualización de este documento, una mirada a los países del proyecto Mesoamérica, que he recibido por el señor presidente de la República de Honduras, abogado Juan Orlando Hernández Alvarado.